Bueno, en realidad la gente tiene que estar mejor informada porque no es que yo luche desde los primeros momentos. De los primeros momentos se organizó una institución acá que fue la Asamblea por los Derechos Humanos, convocada por el obispo de Nevares, sí. Y fue la Asamblea la que luchó, donde éramos varios. Lo que pasa que bueno, pero tu nombre se fue renovando por razones personales, de edad y demás, y yo soy la más viejita y seguí durando. Tu nombre realidad, está claro. La acción la desarrolló en los primeros años la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que era el organismo de Buenos Aires. Nosotros fuimos la primera delegación del interior, y a partir de 1987 fuimos un organismo de acá, del Alto Valle y de la provincia de Neuquén, una asociación civil, ¿no es cierto?, cuyo objetivo era justamente oponerse o resistir al militarismo, a la violencia policial, a la injusticia social. Y bueno, y ese fue el organismo, y yo formo parte de ese organismo desde 1976, cuando el obispo nos convocó, y como, bueno, todavía no me he muerto, a pesar de tener 90 años, la gente me recuerda, es lógico, sí, claro. Yo he estado todo este tiempo, Noemí, pero siempre fuimos muchos. Sí, seguro. Varios, por lo menos. Seguro que sí. En algún momento éramos varios. En otros momentos, como por ejemplo ahora, somos muchos. También en el 83, 84, éramos muchos, sí. Noemí, ¿cómo se vivió en aquella época el último golpe militar? ¿Cómo lo vivieron aquí en Neuquén? ¿Cuándo comenzaron las persecuciones políticas aquí en la zona? Mira, se estaba hablando en Neuquén y en todos los lugares del país, se estaba hablando que iba a venir un golpe militar, incluso acá, en el verano, creo que el mes de febrero, un mes antes, pasó el presidente, el expresidente Villa, hacía una recorrida para advertir, y el que tenía, digamos, bastante información era justamente el obispo, porque él, digamos, iba bastante a Buenos Aires, y además ya formaba parte desde diciembre de 1975 de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, la Nacional, que se había constituido justamente porque ya había violencia política, había paramilitares, había asesinatos en las calles que quedaban, digamos, tirados, y se escapaban aquellos que estaban protegidos por la policía, y en parte también ya las Fuerzas Armadas estaban interviniendo en cuestiones de gobierno. Así que estábamos todos con el temor de que podría suceder un nuevo golpe de Estado, como había habido desde el año 1930, una docena por lo menos. Lo que ocurre que este golpe de Estado fue el más cruel y el más, digamos, estructurado de todos ellos, porque, digamos, dependía o estaba de alguna manera convocado y organizado por fuerzas extranacionales. Estaban las fuerzas más nacionales que durante todo el periodo anterior mandaron a sus becarios a aprender en West Point, en una escuela militar norteamericana, la doctrina de seguridad nacional que el imperio yanqui había decidido aplicar. Así que no fue que un par de locos militares voltearon al gobierno que había porque no les gustaba a Isabel. No, eso fue una campaña que se realizó en toda Latinoamérica para justamente evitar que triunfara el pueblo, porque en todos los países prácticamente de Latinoamérica el pueblo se había organizado y estaba, digamos, efectuando acciones para cambiar la sociedad. Algunas eran directamente revolucionarias, otras eran de
digamos, de un gran avance con respecto de las instituciones existentes, y el pueblo tenía las de ganar, entonces tenía que venir el imperio a trabajarlo. Claro. Y todo eso lo estábamos conociendo, eso fue moneda corriente el año anterior, así que no nos tomó de sorpresa. Lo que sí no conocíamos era la metodología. Los métodos, tan claro. tremenda. Claro, Así claro. que las primeras semanas, yo no te puedo decir lo que sentía cada uno, pero nosotros no constituíamos todavía la asamblea, eso constituyó en el mes de mayo, pero yo personalmente estaba muy desorientada porque veía que los que detenían no los encontrábamos después en la comisaría, veía que, digamos, los allanamientos eran actos de tremenda violencia, y bueno, nos fuimos enterando de a poco, con la presencia del ejército en las calles, con la intervención de todas las instituciones, de la universidad, la que vos quieras, no solamente fue una intervención del gobierno, de los gobiernos provinciales o nacionales, sino también de los sindicatos, estuvieron intervenidos, las instituciones culturales, bueno. Así que nos fuimos enterando, creo que hacia mitad del año 76 ya teníamos claro lo que era. Lo que no se aclaró desde el principio fue la situación de los desaparecidos, de los detenidos desaparecidos, que nosotros pensábamos que los tenían escondidos en algún lado y que volverían. Claro. Y así ocurrió con un porcentaje muy importante de las detenciones, que eran detenciones y desapariciones al mismo tiempo, porque nadie informaba nada, pero otros no volvieron nunca, y a partir más o menos del año 1979, después de la venida de la OEA, empezamos a trabajar para establecer que había un nuevo delito que antes no se ejecutaba, no se perpetraba, que era el delito de desaparición forzada. Aquellas personas que eran detenidas clandestinamente, no se les daba información, eran asesinadas, y bueno, no se entregaba los restos mortales. Así que de eso nos fuimos enterando bastante más tarde, pero cada rato, era parte del sistema del terrorismo de Estado, teníamos la posibilidad de escuchar a algún compañero, algún vecino, algún familiar, algún amigo que volvía de esos antros de tortura y exterminio, que eran los chupaderos, ¿no? Los centros clandestinos. Los centros clandestinos, claro. Porque así también a muchos los mataban sin informar, pero a otros los largaban y les decían: ustedes no tienen que decir nada de esto, pero ellos no lo podían publicar, pero nos lo contaban, lo contaban acá y en otros lados a toda la población, así que sabíamos lo que estaba ocurriendo. Lo que ocurre es que, bueno, había que meterse, claro, ¿no? Teníamos Claro. que armarnos de coraje, Claro. y teníamos que entender qué podíamos hacer, qué cosa podía ser útil, y eso llevó unos 2-3 años hasta que nos organizamos bien acá y en otros lugares. Hubo, por ejemplo, la gestión para que viniera la OEA, nosotros teníamos unos boletines clandestinos que entregábamos, teníamos reuniones a veces que citábamos boca a boca porque no lo podíamos publicar, y bueno, toda esa oposición, esa resistencia, creo que hizo un poco más corto el infierno pero lo mismo duró 8 años, ¿no? Bien. Se suma Nicolás Tamborindegui a la charla, Noemí. ¿Cómo? Que se suma Nicolás Tamborindegui a la charla. Nico. Mucho gusto. Sí, ¿qué tal, Noemí? Preguntarle actualmente cómo ve los derechos humanos hoy en día, en este 2020 y en plena pandemia, por ejemplo. ¿Cómo están los derechos humanos aquí en Neuquén?
Bueno, yo le estoy escuchando y quiero decirle que así como tardamos en reaccionar en el 76 frente a este terrorismo de Estado, esta doctrina de seguridad nacional que era nueva, estamos como, digamos, la doctrina y la práctica, sobre todo de los derechos humanos, está lerda en este momento de pandemia. Tendría que haber muchas más acciones, digamos, indicando que esta pandemia está profundizando tremendamente las desigualdades que existían en nuestra sociedad, que existían y que, digamos, había un poder del que no éramos tan conscientes o que no nos ocupábamos de resistir, un poder que las ocultaba. O sea, había desigualdades muy importantes, poca legislación para compensarlas, que poca había legislación y la poca que había no se aplicaba, y ahora que está tan patente, ¿no es cierto?, lo que significa la pandemia para los sectores excluidos de los derechos sociales y culturales, como son aquellos sectores amplios de nuestra sociedad, están, digamos, desprovistos del derecho a una vida digna, porque están sumidos en la pobreza. Y bueno, ellos ahora están más destrozados que antes, con menor posibilidad de, digamos, surgir de estas desigualdades, y no veo que hayamos hecho suficiente difusión ni acciones, ¿no es cierto?, para empezar a corregir esto. Por ejemplo, es evidente que ¿qué es lo que se ha hecho en la parte escolar? Bueno, se ha evitado los contagios, perfecto, pero ¿qué se está haciendo para que, terminada la pandemia, los sectores que no tienen televisión, que no tienen teléfonos, que tienen frío porque no tienen gas, que no pudieron adelantar lo que otros sectores adelantaron virtualmente en la escolaridad, cómo van a hacer ellos para poder nuevamente nivelarse como estaban? Eso no se está discutiendo, no se está disponiendo, digamos, de una metodología, de un material. Bueno, y lo que pasa en otros sectores también tampoco, ¿no es cierto? Estamos diciendo, la pandemia es tremenda, pero no es peor, ¿no es cierto?, que la situación de exclusión que sufre el 20% de nuestros vecinos en Neuquén Capital y en todo lado de nuestra república querida. Eso no lo estamos diciendo, no estamos saliendo a proponer, ¿no es cierto?, acciones y después de la pandemia puedan construir una sociedad mejor. Así que creo que estamos atrasados. Los militantes de los derechos humanos tendríamos que ya estar proponiendo modificaciones a lo que pasaba antes de la pandemia. Claro. Noemí, ¿cómo fue aquella marcha a Casa de Gobierno hace 40 años? Estaba gobernador el general Trimarco, ¿verdad? Trimarco era el gobernador, el interventor en realidad, sí, porque un gobernador es elegido en una votación y a los, sí, es cierto, interventor, milicos, ¿no? Y sí, nosotros estábamos en ese momento en las acciones para pedir que dijeran dónde estaban los desaparecidos, y eso se hacía en todo el país, y nosotros averiguamos o supimos que acá venía un militar importante, no me acuerdo el nombre, pero era un generalote, que es el que controlaba en la Patagonia, desde La Pampa para el sur, las intervenciones militares. Y ver qué hacían los militares, los interventores, cómo funcionaba todo. Así que ese día, bueno, esa semana estuvimos pensando qué hacemos, decidimos hacer un cartel que decía pedimos justicia, y decidimos salir a mostrar el cartel y a marchar, como hacíamos antes del proceso del terrorismo de Estado. Y bueno, sí, marchamos unas cuadras de la avenida hasta la Casa de Gobierno,
nos plantamos allí, un grupito de nosotros fue a pedir una entrevista con Trimarco, y estuvieron allí en el patio esperando, no me acuerdo cuánto tiempo, mucho tiempo, y bueno, y de pronto vino la policía que parecía que nos iba a desalojar y se volvió, y el Trimarco nos recibió, estaba al lado de este otro general, el general no estaba de uniforme y no se presentó, y le hicimos nuestra reivindicación. Lo importante fue que nos animamos a salir con un cartel. Creo que en la zona, no sé si en otros lados, en la zona fue la primera vez. ¿Eran muchas personas? Mira, las que estábamos llevando el cartel y todo en el momento de la marcha seríamos 14 o 15. Después en la plaza se juntaron unos cuantas más. El cartel era grande como una sábana de cama camera, porque era una sábana de cama camera que la noche antes habíamos pintado, que decía pedimos justicia, bueno, a PDH, y sí, nos hizo bien, porque después de eso, que era en el 80, hay que decir también que la dictadura había aflojado mucho. Después de la OEA, las cosas no fueron iguales que antes, había menos temor y había, de alguna manera, menos represión, menos asesinatos, sobre Así todo. es. Bien. Había muchos presos, muchos exiliados, pero la parte de los asesinatos había menguado un poco. Y bueno, sí, nos acordamos de eso porque fue importante, me parece. Y gente que pasaba por la plaza, estuvimos como 2 horas, podía empezar a pensar, bueno, ahora hay que empezar a salir, claro, a resistir, a generar conciencia. Digamos, que esto se vaya, ese era el sentido que le dábamos, y creo que fue importante, pero fue tan chiquitito. Bueno. No, la gente no, de entrada había que esperar que madurara un espíritu de resistencia pese a todo, un espíritu que dijera tenemos que resistir aunque haya que correr algún peligro, y todo eso es una maduración, claro, ¿no es cierto?, que los ciudadanos van teniendo cuando viven una dictadura. Así Menos es. mal que los que me están escuchando ahora no han vivido una dictadura. Ahora cuando puede contar los ojos porque no tienen ni idea de lo que es. No, es cierto. Y bueno, es cierto. como tampoco teníamos idea de lo que es una pandemia, pero cuando vienen cosas así tan tremendas, hay que saber reaccionar, hay que reaccionar lo antes posible. Así es, Noemí. Muchísimas gracias por este contacto con la radio, un abrazo enorme. Y una preguntita antes, ¿seguís teniendo la Rural Falcon amarilla? Yo la sigo teniendo, pero ahora está estacionada con un forro encima, porque estoy operada del codo y del hombro, qué sé yo, y entonces por ahora ella descansa y yo me repongo. Bueno, te mando un abrazo enorme, Noemí, gracias por atendernos. Otro para ustedes. Un abrazo, adiós.